Gloria a Dios, estamos juntos para adorar a nuestro Dios, continuar adorando. Llegó un momento de abrir la palabra de Dios, iglesia cristiana, congregadas en esta ciudad de Durazno, para escuchar la palabra de Dios y escudriñar, contemplar, como estábamos cantando, contemplar a Dios, examinarlo, verlo, enamorarnos de Él, ¿verdad? Mirar todo lo que Él hizo por nosotros, cuánto Él nos amó, cuánto Él sacrificó para que nosotros tuviéramos esta salvación, que a nosotros no nos costó nada, le costó todo a Él. Así que valoremos esta salvación, ¿verdad? Por eso la Biblia nos manda que la cuidemos con temor y temblor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a nosotros no nos costó nada, todo le costó al Señor, a nuestro gran Dios. Y bien, estamos en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Vamos a tener una lectura del 1 al 15. Juan 19, versículo 1 al 15, dice así: Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados le entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: Salve, Rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: Mirad, os traigo afuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrás contra mí, si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo del César. César, todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura y, si Dios quiere, hasta ahí va a ser nuestra meditación. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es: ¿quién es tu rey? ¿Quién es tu rey? Estuve mirando el domingo pasado, ¿verdad? La hipocresía y la verdad. Vimos cómo el Señor, que era la verdad, estaba rodeado de hipócritas y mentirosos, a que lo estaban juzgando, que lo querían matar. Pero aún así Él, ¿verdad?, no pecó, sino que Él continuó en la verdad, hablando la verdad, ¿verdad?, manteniéndose en la verdad. ¿Por qué? Porque Él tenía un plan que cumplir, el plan del Padre. Porque Él tenía que morir por el Padre, ¿verdad? El Padre tenía un plan, el plan de redención para nosotros. Si Cristo no moría, Cristo se rebelaba ahí contra la hipocresía, contra el pecado que había ahí, que lo rodeaba, nosotros no podíamos tener salvación. Entonces Él tenía que aguantar. ¿Saben por qué aguantó? Por amor al Padre y por amor a nosotros. Hoy en día nosotros vivimos en un mundo así, hipócritas, ¿verdad? Un mundo mentiroso. Pero ¿saben qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Aguantar. Lo mismo que hizo el Señor. ¿Por qué? Para que el mundo se salve. Si nosotros nos rebelamos y hablamos, ¿verdad?, y insultamos y actuamos como el mundo, bueno, no vamos a dar un buen testimonio, ¿verdad? No tenemos que aguantar, soportar, como el Señor soportó. Nada que ver lo que está aguantando el Señor a lo que tenemos que soportar nosotros en el mundo, ¿verdad? Por eso el Señor nos da clase de humildad.
¿verdad? Cuando nosotros pensamos que nosotros merecemos algo, estamos demostrando que no tenemos humildad. Cristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, ahí siendo golpeado, azotado, insultado, ¿verdad? Él era el rey, pero aún así él estaba aguantando y soportando, se humilla a sí mismo para regalarnos la salvación a nosotros, para que nosotros pudiéramos gozar hoy en día esta salvación que no nos costó nada, todo se lo debemos a Él. Y tenemos que aguantar por amor a los escogidos de Dios que hay en este mundo, ¿verdad? Tenemos que aguantar cosas, hipocresía, injusticia que hay en este mundo para que otros puedan ser salvos. Pues si no, ¿quién le va a predicar el Evangelio? Somos nosotros. ¿Quién va a vivir el Evangelio? Nosotros, la iglesia, ¿verdad? Entonces tenemos que aguantar. ¿Vivimos en un mundo hipócrita? Sí, pero tenemos que aguantar, imitando a nuestro Señor, ¿verdad? Él no se quejó. Vimos cómo los religiosos pensaban, versículo 28 del 18 al final, dice así, dice, llevaron a Jesús, vamos a leerlo todo para entenderlo, llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al pretorio era de mañana, y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse, así poder comer la Pascua. ¿Cómo pensaban ellos? Con la hipocresía, no me quiero contaminar, no quiero tocar nada impuro, y estaban mandando a matar a una persona justa, una persona, a Dios mismo, ¿verdad? Que vino a salvarlo a ellos. Vemos la hipocresía, ¿verdad? Por eso el Señor le llama hipócritas. Todo el capítulo 23 de Mateo, el Señor así dándole hipócritas, hijos del diablo, hacen hipócritas, ustedes lo único que hacen generan hipócritas chiquitos, ¿verdad? Porque ustedes lo único que enseñan es hipocresía, sacando la ley de Dios de lado para enseñar sus propias leyes, para enseñar religión. Por eso nosotros estamos en contra de la religión. Nosotros no estamos predicando religión. Nosotros predicamos a una persona, a Jesucristo crucificado, sepultado y resucitado. Eso es lo que predicamos, ¿verdad? No predicamos religión. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que salva, no la religión. Vimos a Pilato, ¿verdad? Como Pilato también era un hombre inestable, era una persona que estaba ahí puesta porque se había casado con la nieta de César, ¿verdad? Y era un puesto a dedo, como se dice hoy acá, ¿verdad? En Uruguay. Pilato fue puesto a dedo ahí y fue castigado, Pilato mandándolo a Jerusalén. Él odiaba a los judíos, detestaba a los judíos. Entonces él estaba ahí, viendo todo esto, no entendía nada, se burlaba de Cristo, se burlaba de los judíos, ¿verdad? Y él se reía, él se creía superior a los que estaban ahí. Y vemos en esta lectura cómo él se sigue burlando, sigue desprestigiando hasta que le dicen que él es hijo de Dios. Opa, Pilato queda, ¿cómo que hijo de Dios? Y yo todas las cosas que le hice. Y ahí Pilato dice la Biblia que procuraba aún más soltarle, ¿verdad? Porque le habían dicho, él es hijo de Dios, se cree hijo de Dios. Entonces ahí Pilato más duda, ¿verdad? Y él quería zafar, y vimos que él quiere largar un preso y la gente elige a Barrabás. No pudo zafar ahí Pilato, ¿verdad? Vemos que Pilato estaba sometido a la hipocresía también de los fariseos, a la hipocresía del pueblo. Él era el gobernador, se jactaba que tenía los grados, pero no mandaba nada, ¿verdad? Era un títere que habían puesto ahí para que los fariseos agarraran la nariz y hacer lo que querían con él. El César también hacía lo que quería con él. Entonces era un títere que estaba puesto ahí por Roma, ¿verdad? Y hacía lo que los demás querían. No se apegó a la ley romana como un buen gobernante. ¿Qué iba a hacer? Tiene que apegarse a la ley romana. Que dice, no, nuestra ley dice, como dijo varias veces, nuestra ley no encuentra delito en este hombre. Y chao, yo lo voy a soltar. A ver, Jesús, váyase. ¿Verdad? Eso es lo que tenía que haber hecho. Pero ¿saben qué? Por no perder el puestito, para que el César quedara contento con él, para que los fariseos no dieran manija al César y lo sacaran de ahí. Bueno, quebramos la ley romana y hacemos lo que quieren los fariseos. Entonces vemos también que Pilato era un hipócrita, ¿verdad? Mandando a maltratar y a matar a un inocente. Pero obviamente que sabemos que era el plan de Dios. Era el plan de Dios que estaba todo ya predestinado para esto. Juan 19, versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, ¿verdad? Pilato espera satisfacer a las multitudes azotando y burlarse de Jesús. Todo era una estrategia para zafar, para dejarlo libre al Señor. Él quería dejarlo libre. Versículo 4 al 6 del 19. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo afuera para que entendáis. Acá le está diciendo, entiendan por favor.
que ningún delito halló en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espina y el manto de púrpura, y Pilato le dijo, he aquí el hombre, como diciéndole, aquí miren al pobre infeliz, miren el pobre infeliz, está todo hecho pedazo, con una corona, se están burlando, ¿hasta cuándo? No hizo nada, déjenlo. Cuando le vieron, versículo 6, dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dijeron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo, tomadle vosotros y crucificadle. ¿Por qué? Porque yo no hallo delito en él. Pilato no encontraba delito. La ley romana no lo podía castigar. Lucas capítulo 23, versículo 13 al 16. Lucas 23, 13 al 16. Acá vemos la versión de Lucas. Lucas 23, 13 al 16. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado, yo delante de vosotros, o sea, delante de todos, no he hallado en este hombre delito alguno de que aquellos de que le acusáis. Versículo 15. Ni aun Herodes, porque os remetí a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarlo. ¿Tá? Lo voy a soltar, pero lo voy a castigar. O sea, lo voy a castigar por ustedes. Pero yo no encuentro ningún delito en él. El Señor iba a ser torturado y azotado, ¿verdad? Más lo iban a rebajar al Hijo de Dios. Allí lo llevaban a un poste, lo ataban, le sacaban sus ropas, lo dejaban en ropas menores, ¿verdad? Desnudo, allí lo azotaban. Primero lo azotaban con varas, ¿verdad? Y después lo azotaban con un látigo. Ese látigo tenía un mango de madera y en la punta tenía varios cueros, ¿verdad? Hebras de cuero, y en la punta de la hebra de cuero tenían huesos afilados o metales afilados, cosa que cuando golpearan, ¿verdad? Y se hincharan, desgarraban la carne, arrancaban los pedazos de carne del Señor, siento que, bueno, él no había hecho nada, pero igual Pilato dice, bueno, lo voy a azotar. Capaz que cuando lo vean todo hecho pedazo al pobre hombre, van a decir, está, dejalo, Pilato, vamos, dejalo, ya está, pobre hombre. Pero Pilato pensó y dice, bueno, lo voy a castigar, lo voy a azotar, ¿verdad? Para que vean la tortura que le vamos a hacer, eran especialistas en torturar, ¿verdad? Esto lo hacían los romanos para sacar información. Y la mayoría de las personas morían, no aguantaban esta tortura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando clavaban ese látigo, desgarraba la carne, muchas veces quedaban las venas a la intemperie, ¿verdad? Los nervios, muchas veces hasta los huesos, quedaban a la intemperie, ¿verdad? Porque, bueno, esos huesos, esos metales, esos huesos afilados se enterraban y rompían, desgarraban la carne, ¿verdad? La tortura era mayor para una persona común de aguantar eso. Y obviamente que no solamente que lo azotaban, sino también lo insultaban, ¿verdad? Entonces ahí sí que era castigo físico y psicológico, lo que sufrió el Señor, para que vean, ¿verdad? Hoy en día que somos tan del bullying y tantas cosas, ¿verdad? Bueno, se imaginan todo lo que nuestro Salvador sufrió. ¿Y saben por qué lo hizo? Por amor a ti y por amor a mí. Por eso lo hizo, ¿verdad? Y se estaba cumpliendo lo que dice Isaías 53, versículo 5, para que vean que todo lo que estaba pasando el Señor no era por casualidad, sino que habían profecías y esas profecías se tenían que cumplir. Isaías, profetas mayores, Isaías 53, versículo 5, dice así: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. ¿Por qué fue molido? Por mis pecados. Para que veamos que él fue hecho pedazo allí por mis pecados. El que tenía que estar allí, ¿quién era? Era yo. Yo tenía que estar ahí. Porque yo soy el pecador. Él no es el pecador. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Por qué nosotros hoy gozamos del fruto de la paz? Del fruto del Espíritu. Porque cayó todo el castigo, ¿verdad? De que nosotros merecíamos, cayó sobre él. Fue sobre él, ¿verdad? Y por sus llagas, por todo lo que le hicieron, todo lo que le lastimaron, nosotros
somos curados. ¿Se dan cuenta? Bueno, esto te tenía que cumplir. ¿Y cómo se iba a cumplir? Los romanos tirándole piedra no lo podían cumplir. Cristo tenía que ser azotado, ¿verdad? Torturado por los romanos. Así que bueno, Pilato se dio cuenta que los judíos querían sangre. Bueno, sangre le voy a dar. Vamos a castigarlo. Para que, bueno, viendo la sangre del pobre hombre vean y se compadezcan y digan, bueno, déjalo, Pilato, déjalo quieto, es un loco, déjalo quieto. Bueno, acá vamos a ver el versículo 2. 19:2 de Juan. Dice, y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Después de haberlo azotado el Señor, tuvieron la genial idea los romanos, ¿verdad? Como dije, eran expertos en burlarse y degradar a las personas, de hacer una corona de espina para ponérsela en la cabeza del Señor. Estas espinas la preparaban ellos de un árbol de los dáctiles. Se cree que los dáctiles el árbol de dáctil tiene espinas hasta que llegan hasta 30 centímetros de largo. Entonces ellos lo entretejieron, se dieron idea, ¿verdad?, para hacer esta corona de espinas, y estas espinas son muy puntiagudas. Entonces, esta espina cuando se la ponían en la cabeza del Señor, no solamente le rajaba la piel, sino que iba hasta el cráneo, ¿verdad? Y vamos a ver después cómo los soldados con un palo le pegaban arriba de la cabeza para que la corona se incrustara en la cabeza del Señor. Bueno, Él tenía que sufrir por nosotros, tenía que ser burlado por nosotros, tenía que ser hecho pedazo por nosotros, y ese era el plan del Padre. Ese era el plan del Padre. Y tenía que cumplirlo. Juan 19:3. Y le decían, salve Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Ellos continuaban, ¿verdad? Y acá vemos el odio del ser humano hacia Dios. Porque Cristo fue entregado a la potestad ¿de dónde? De las tinieblas. ¿Se acuerdan? Que antes de ser entregado dijo, ya es hora de que el Hijo del Hombre va a ser entregado a la potestad de las tinieblas. Acá vemos a Satanás usando hombres, ¿verdad? Para que se burlaran del Hijo de Dios, para que le pegaran, para que lo degradaran, para que, bueno, el Hijo de Dios desistiera y abandonara y no hiciera el plan del Padre. Pero el Hijo aguantó hasta el fin. Mateo 27. Para que vean el amor que tuvo Cristo y que tiene Cristo por nosotros, ¿verdad? Ese amor que no cambiará, como cantábamos. Mateo 27, versículo 27 al 31. Entonces los soldados, acá está hablando Mateo, en su evangelio, hablando de lo que le hacían los soldados al Señor. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha. Y se inclinando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Acá vemos cómo ellos se reían, cómo torturaban al Señor. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron su vestido y le llevaron para crucificarlo. Después que se cansaron de insultarle, de pegarle, de escupirlo, ¿qué más le podemos hacer? Bueno, pegar la galletada, ¡pum! Ahí le pegaban, ¿verdad? Y el Señor aguantando. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse, él era el Cordero de Dios, ¿verdad? Que tenía que aguantar callado. Y todo eso lo hizo por amor al Padre, acuérdense siempre, y por amor a nosotros. Bueno, para que nosotros hoy pudiéramos ser representantes de Cristo en esta ciudad, para que nosotros pudiéramos hoy en día gozar de esta salvación, como dije que le costó todo al Hijo y al Padre, a nosotros no nos costó nada. Así que cuando nosotros se ríen de nosotros por ser cristianos, recordemos todo lo que Cristo pasó por mi salvación. Debemos pensar, mi Señor pasó lo mismo. No, a Él le fue peor que a mí. Porque acá en Durazno lo único que pueden hacer es reírse, ¿verdad? O burlarse o dejarnos de lado. El Señor fue azotado, fue escupido, le arrancaban sus barbas. Él tenía que sufrir al extremo, ¿verdad?, para salvarnos, porque nosotros teníamos que sufrir ahí. Entonces, debemos pensar, ¿verdad?, cuando nos ofenden, ¿cuánto ofendieron al Señor? Cuando alguien venga y se ría de nosotros, recordemos este pasaje. ¿Cuántos se rieron del Señor? ¿Cómo a nosotros nadie nos escupe la cara?
Al Señor sí. Nadie nos arranca la barba, ¿verdad? O los pelos por ser cristiano. Al Señor sí. Entonces, nadie ha sufrido como Él. Para que podamos decir, oh, mirá, yo sufro más que Cristo. No, nadie ha sufrido como Él, ¿verdad? Y Él demostró que nos amaba sufriendo todas esas cosas. Y nosotros ahora debemos demostrar a Dios que amamos a Dios aguantando, soportando. Juan 19:4. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo afuera. O sea, mire, como trayendo un títere o un payaso. Miren, acá está, lo traigo afuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Acá Pilato se quería seguir burlando, ¿verdad? Lo trae al palco donde estaba Pilato para que la gente se continuara riendo del Señor, burlando del Señor, para que se tuvieran misericordia y dijeran, bueno, está, dejalo, Pilato, ya está azotado, mirá cómo está, pobre hombre ahí, con la corona de espinas en la cabeza. Pero no, aún la gente no quiso soltarlo, ¿verdad? Pilato lo quería soltar porque una y otra vez, como vimos en el 18:38, él dice que no hallo ningún delito en él. En el 19:4 vemos que él dice, no hallo ningún delito en él. Versículo 12 al 13 dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gábata. Bueno, él quería soltarlo una y otra vez, pero aún así tenía estrategia, ¿verdad? Pilato, para que, bueno, no matara a Jesús y soltarlo. Pero aún así, miren lo que dice la gente, en el versículo 5, lo que vio la gente cuando salió Jesús. Y salió Jesús, llevando la corona de espina y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Acá está el pobre infeliz. Miren, tengan compasión, ¿verdad? Degradado, golpeado, continuaban degradándolo. Qué paciencia la de Dios, ¿no? Porque creo que yo no hubiese aguantado ni el primer azote. Pero él aguantó, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos ser salvos hoy, ¿verdad? Bueno, Pilato lo pone ahí para que sientan lástima de él y lo dejen libre. Por eso dice aquí el hombre, ¿verdad? El pobre loco que se cree el rey, aquí está, déjenlo, ya está, ya le pegamos, ya lo azotamos, ya está, lo llevamos a la humillación, el extremo que una persona puede aguantar, déjenlo, ya está. Versículo 6, 19:6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Otra vez, no hallo delito en él. ¿Qué pasó? Cuando vieron a Jesús, ¿verdad? Estas personas vemos que estaban poseídas por Satanás, vieron sangre, y cuando lo vieron, que hicieron no poquito de sangre, más sangre, querían más sangre. No estaban satisfechos, ellos querían que el Señor fuera destruido, despedazado y humillado y ser maldito allí en la cruz. Ellos no se conformaban simplemente con un azote, ellos querían más, querían matarlo, ¿verdad? Ellos querían que el Hijo de Dios fuera destruido, fuera matado, y eso todo ¿quién impulsaba? Satanás. Satanás estaba impulsando todo a estas personas, ¿verdad? Para que estas personas fueran y pidieran que el Señor fuera despedazado y matado. Lo mismo pasaba cuando mandaban a los hermanos primeros cristianos al Coliseo Romano para que fueran comidos por los leones. La gente que lo que quería que era sangre, quería que fueran despedazados. Bien satánicos, ¿se entiende? Todo lo que pasaron nuestros primeros hermanos. El Señor fue el primero en pasar toda la tortura que le hicieron, ¿verdad? Y después pasaron otros hermanos, los apóstoles, y después la iglesia primitiva, las torturas que le recibieron por seguir a Cristo. Pero Pilato lo quería soltar de todas maneras, ¿verdad? Pero no encontraba oportunidad para soltarle porque los judíos querían destruirle. Así que vamos al 7. El Pilato dice en el 6, dice, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Mátenlo ustedes, yo no lo voy a matar.
Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Opa, ahí Pilato paró la oreja. Vos, este no es el tonto que yo me reía, que dice pegar. Están hablando que es hijo de Dios. Opa, ya no es. Y no es un loco, ¿verdad? Y ellos querían aplicar, los judíos querían aplicar lo que decía Levítico 24:16. Y era cierto, ¿verdad? De que blasfemaba el nombre de Dios y era muerto por la ley. Miren lo que dice Mateo 26. Ya lo leímos esto el domingo pasado, pero para recordar. Mateo 26, versículos 57 al 68. Mateo 26, versículos 57 al 68. Dice así: los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos de todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a muerte. Y no le hallaron, no hallaban. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote al ver que no podía condenarlo, lo tenían ahí, lo querían matar, porque ese era el plan que tenían ellos. Y se levanta el sumo sacerdote y dice, no respondes nada, que testifican esto contra ti. Mas Jesús, ¿qué hacía? Callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y acá el Señor habla y le dice, tú lo has dicho, como diciendo, yo soy. Y acá dice, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando dijo esto, entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron, es reo de muerte. ¿Se dan cuenta? Le buscaron la vuelta al Señor para que hablara. Bueno, sabía que iba a decir que sí, que era el Hijo de Dios, porque él siempre se presentó como el Hijo de Dios, que él era el Mesías, que venía a esta tierra a hablar del Padre. Juan el Bautista lo presentó como el Cordero de Dios. Ellos ya sabían, ¿verdad? Pero ellos no lo aceptaron. A los suyos vino y los suyos lo rechazaron, ¿verdad? Entonces, por blasfemia era el Señor juzgado a muerte. Era el Señor juzgado a muerte. Entonces Pilatos, versículo 8, 19:8, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Ellos eran muy supersticiosos. Ellos tenían muchos dioses, los romanos. Ellos adoraban muchos dioses. Pero cuando viene uno y te dice, mira que este es el Hijo de Dios, opa, el Hijo de Dios, ellos adoraban a una piedra, pero tienen una persona al lado y dice que es el Hijo de Dios, ya no es, ¿verdad?, cualquier cosa. Más la señora de Pilato ya le había dicho que tuviera cuidado, y más adelante lo vamos a ver, que tuviera cuidado, que ella había soñado con ese hombre, que ese hombre era un santo, que tuviera cuidado con la decisión que iba a tomar. Entonces, tenía más miedo, entonces Pilato estaba congelado, no sabía qué hacer, ¿qué hago? El Hijo de Dios, si era el Hijo de Dios, lo suelto, no tiene delito ninguno por la ley romana, lo quieren matar, pero si lo largo estos van a estar contra mí, se va a armar una revuelta y César me va a sacar. Vemos que el hombre acá era inestable, ¿verdad? Era un cobarde, tenía miedo, no quería hacer lo correcto, tenía que haber dicho lo correcto, pero obviamente sabemos que el plan era el de Dios. Versículo 9, 19:9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le daba respuesta. Más todavía desesperante. Él le hablaba al Señor y el Señor callado, ¿verdad? Ya el Señor en Juan 18:36 le había dicho quién era, y quién lo había mandado y dónde era. Pero Pilato no lo había tomado en serio, porque Pilato para él era un loco, ¿verdad? Era un loco, pobre hombre, un rey, dice que un rey, mira que no tiene nada, un rey atado, golpeado, ya venía golpeado de los soldados del templo, y ven, no le tomó en serio, ¿verdad?, lo que decía. Bueno, son todas enseñanzas para nosotros, ¿verdad?, como iglesia, cuando Dios nos habla. Cuando abrimos la Biblia, Dios nos habla.
¿verdad? ¿Y cómo tomamos nosotros la Biblia? Como Pilato, sí, después me voy a tomar más atención, o después voy a estudiar más profundamente, ahora voy a leer así nomás porque me tengo que ir, o voy a orar un poquito porque muchas veces, ¿verdad?, podemos caer también en este pecado de tomar en poco las cosas de Dios, de tomar apuradas las cosas de Dios, porque tengo que hacer otras cosas, tengo prioridades, y dejamos a Dios y su palabra de lado. Y verdad, muchas veces también tenemos que complacer a personas. Y bueno, si complazco a las personas no voy a complacer a Dios, ¿qué hago? Bueno, actuamos muchas veces como Pilato, como cristianos. Tengamos cuidado, ¿verdad? Para que Dios nos da este episodio para que nosotros como cristianos nos analicemos. Porque también nosotros luchamos contra estas cosas. Queremos agradar a las personas. Y muchas veces vamos a llegar al momento de ¿a quién agrado más? ¿A Dios o a la persona? Y ahí esa persona o Dios es nuestro rey. Por eso la pregunta el tema de hoy, la pregunta es ¿quién es tu rey? Cuando llegamos ahí que Dios permite cosas en nuestra vida, que tenemos que tomar una decisión de agradar a Dios o agradar a una persona o agradarme a mí mismo, porque a veces yo mismo puedo ser mi rey. Yo me adoro a mí mismo. ¿Se entiende? Nuestra carne quiere atención, ¿verdad? Pero cuando llega un momento y dice, bueno, esto alaba a Dios, esto engrandece a Dios o echa abajo el nombre de Dios. ¿Qué hago? Y ahí, ¿verdad? Tenemos que tomar una decisión y ahí demostrar quién es nuestro rey. Juan 19:10. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? ¿No sabes quién soy yo? Soy el gobernador. ¿Y a mí no me vas a hablar? Bueno, Pilato era la autoridad máxima de allí que estaba en el lugar, ¿verdad? Versículo 10 dice que él era la autoridad suprema de ese lugar. Pero ¿qué estaba pasando allí? Vamos a ver lo que dice Isaías 53. Vamos a ver lo que... Pilato dice que era la autoridad máxima que estaba allí. Isaías 53, versículo 7. Dice, angustiado él, hablando del Señor, y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Él no podía hablar. Él tenía que estar callado, porque tenía que estar cumpliendo las profecías. Las profecías que ya habían escrito los profetas de él. Él tenía que estar callado. Pero acá cuando Pilato le habla que él era la autoridad, que él era lo supremo, el Señor Jesús le responde. Versículo 11, 19-11. Ninguna autoridad tendrás contra mí, si no te fue dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Bueno, el Señor le está diciendo, tú tienes autoridad, pero es mi Padre que te está dando la autoridad. Tú no mandas nada. Acá no mandas nada. Simplemente estás haciendo lo que mi Padre quiere. Estás haciendo lo que yo quiero. Porque yo quiero morir por ellos. Voy a morir por ellos. Tengo que morir en la cruz. Y vos vas a hacer lo que yo te diga, dice el Señor. La autoridad allí suprema era el Señor Jesucristo. El Rey de Reyes, no Pilatos. Pilato estaba haciendo lo que Dios quería. ¿Se entiende? Entonces vemos que el Señor, el Dios soberano, aguantando toda esa maldad, todo ese castigo por amor a ti y por amor a mí, ¿verdad? Para que nosotros hoy pudiéramos ser salvos, que valoremos todo lo que Él hizo, ¿verdad? Y el Señor dice, no tengas miedo, Pilato. El que te entregó que me entregó a ti, tiene mayor castigo, mayor pecado. ¿Quiénes fueron? Los fariseos. Fueron los que lo entregaron y lo llevaron allí, ¿verdad? Para ser entregado. Juan 6, 43. Juan capítulo 6, versículo 43 al 44. Para que vean lo que dice el Señor. Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie viene a Dios, ¿verdad?, si el Padre no lo lleva. Bueno, el Hijo estaba allí, ¿por qué? Porque el Padre lo llevó allí. Y todos los que estaban allí, estaban ¿por qué? Porque el Padre lo llevó allí. Versículo 65 del mismo capítulo. Dice, por eso os dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Todo era el plan de Dios. Juan 10, 18. Todo lo que se hace por la voluntad de Dios. Dios es soberano. 10, 18 de Juan. Nadie me la quita. Está hablando de su vida. El Señor, ¿verdad? Versículo 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida
para volverla a tomar. Nadie me la quita. Si el Señor dice, nadie me la quita, ¿qué estaba haciendo el Señor allí? Poniendo su vida, ¿verdad? Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor mismo estaba poniendo su vida allí. No era que lo habían agarrado, qué horrible todo. No, ya el Señor estaba haciendo todo, ¿verdad? El plan que tenía que hacerse para la redención nuestra. Así que bueno, nada estaba pasando por casualidad. Lo mismo a nosotros, cuando estamos viviendo en este mundo. Bueno, si tenemos una enfermedad, tenemos un accidente de tránsito, tuvimos, bueno, persecución en el futuro. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Porque es Dios el que está permitiendo esto. Dios es soberano. Así como permitió que crucificaran a su hijo, maltrataran a su hijo, se burlaran de su hijo, bueno, también Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Y tiene el control de nuestra vida. Y eso tiene que verse en nuestra vida. ¿Cómo? Teniendo paz, como el Señor. ¿Cómo estaba el Señor allí? A pesar de todas las atrocidades que le hicieron, ¿cómo estaba Él? Con paz, tranquilo, callado. ¿Por qué? Porque estaba pasando todo como el Padre quería, ¿verdad? Y nosotros lo mismo. Cuando pasamos persecución, pasamos problemas en esta tierra, ¿cómo tenemos que estar? Afanados, qué horrible, me van a... No, paz, Dios tiene control. Voy a orar. ¿Tengo problemas? Bueno, voy a llevar mis peticiones y mis cargas delante de Dios. Diariamente se tiene que ver en nuestra vida. Paz. Confiar. Dios es soberano. Estoy en la mano de Dios. Dios me dijo que estoy en su mano y de su mano nadie me va a arrebatar. Tengo que tener tranquilidad porque Dios tiene el control. Y esa es una evidencia que hemos nacido de nuevo. Si tenemos la paz, es un fruto del Espíritu. Tener la paz. Volvemos a Juan 19:11. Seguimos con nuestra historia. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendría contra mí. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fue dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. No te preocupes. El que te entregó a ti, Pilato, mayor pecado tiene. Ojo, Pilato también tenía pecado, ¿verdad? Pilato también estaba pecando. Y Pilato era un pecador. Necesitaba de creer en Cristo para ser salvo, ¿verdad? Estaban todos pecando, pero los que tenían mayores pecados eran aquellos que lo habían entregado. Juan 9:41. Sí, pero Judas no lo había entregado aquí. Lo que le entregaron a Pilato fueron los fariseos. Fueron los fariseos que lo sentenciaron a muerte. Fueron los fariseos que juzgaron a Jesús. ¿Se entiende? Entonces fueron los fariseos que entregaron al Señor, a Pilato, para que le diera muerte. Juan 9:41. Jesús le respondió, si fuera el ciego no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿A quién está hablando? A los judíos, ¿verdad? Los judíos. ¿Cristo a quién vino? ¿Vino a los gentiles, a Roma, a los Pilatos? No, vino a los suyos. ¿Quién eran los suyos? Los judíos. ¿Y qué le habló Cristo? La palabra de Dios. Y ellos entendían la palabra de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Bueno, ¿ahora entienden? Bueno, ahora tienen mayor pecado. Porque están entendiendo lo que yo les estoy diciendo. Antes estaban ciegos, pero yo soy la luz del mundo. He venido a traerle luz para que vean. Juan 15:22 al 24. Ya lo estudiamos, pero está bueno volver a llevarlo a la memoria otra vez. Juan 15:22 al 24. Si yo no hubiera venido ni le hubiera hablado, no tendría pecado. Pero ahora no tenéis excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. ¿Qué estaban haciendo allí? Aborreciendo a Cristo. Ellos no conocían al Padre. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto, ellos vieron, ellos oyeron, ¿verdad? Y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron. Se estaba cumpliendo lo que decía el Señor, ¿verdad? En su palabra. ¿Por qué lo aborrecían? Porque ya estaba escrito que tenía que ser aborrecido. Hebreos, capítulo 10. Entonces, la persona que aborrece a Cristo, ¿verdad? Que no ama a Cristo, no conoce al Padre. ¿Quiénes son los que aman a Cristo? Los que aman su palabra, los que obedecen. Esos son los que aman a Cristo. Los que no aman a Cristo son los que lo aborrecen.
¿verdad? No conocen al Padre y no conocen al Hijo. Acá vamos a mirar los apóstatas. Hebreos 10, 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Aquí los judíos estaban pecando deliberadamente. Ellos conocieron la verdad, conocieron la luz, pero ellos dijeron, no queremos que Él reine, crucifícalo. ¿Se entiende? Ellos conocieron la verdad. Una persona que viene a la iglesia y conoce la verdad y se va al mundo y no vuelve más a los caminos de Dios, es una evidencia que nunca conoció a Dios. Porque una persona que conoce a Dios va a volver a los caminos de Dios, va a volver a la palabra. Por eso dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si ya escuchaste la verdad y rechazaste la verdad, no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. ¿Qué le pasó al pueblo judío por rechazar a su Mesías? Fue destruido Jerusalén. Israel fue destruido. Y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Está hablando, ¿verdad?, también de la condenación eterna por rechazar a Cristo. ¿Cuál es el pecado imperdonable en la Biblia? El pecado imperdonable es rechazar el Evangelio. No creer en Jesucristo que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó, ¿verdad?, al tercer día. Ese es el pecado imperdonable. Capaz que estás tú aquí escuchando y siempre escuchas el mismo, y siempre estás escuchando el mismo mensaje, y siempre escuchando el mismo mensaje, pero mañana mueres. Yo escuché decir el mensaje, pero no creíste, va a decir el Señor. Ve a los fuegos eternos. El que viola la ley de Moisés, versículo 28, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irreprensiblemente. ¿Cuánto acá lo que estaban haciendo los judíos, verdad? Queriendo matar a Cristo porque Cristo, según ellos, había blasfemado el nombre de Dios, que era mentira. Bueno, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis el que merece, el que pisoteare al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fuiste santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Quién va a juzgar? Dios, ¿verdad? Pero lo importante acá es de recalcar es que el que pisoteare el Hijo de Dios. Bueno, ¿qué es pisotear el Hijo de Dios? Recibir el mensaje del Evangelio día, domingo tras domingo, ¿verdad? Y no creer en ese mensaje, no rendirme a Cristo. Señor, aquí estoy. Me arrepiento de mi pecado y creo en el Evangelio. Aquí estoy. Como vimos hoy el pacto, ¿verdad? ¿Se acuerdan del pacto? En la Santa Cena que vimos. Bueno, voy a hacer un pacto contigo. Yo te voy a obedecer hasta la muerte. Aquí estoy, Señor. Y esos son los verdaderos seguidores de Dios. Los que siguen a Dios, como vimos hoy, hasta la muerte, ¿verdad? Esos son los verdaderos adoradores. Así que bueno, acá vemos el pueblo judío rechazando a su rey, burlándose de él, agarrando a Cristo como un títere, golpeándolo, pegándole, en vez de estar defendiendo los judíos a su rey, lo estaban escarneciendo. Bueno, ellos tenían mayor pecado porque ellos conocían la verdad, porque Cristo vino y le habló la verdad, les dio luz, le mostró los milagros, que nadie pudo haber hecho esos milagros, pero ellos no quisieron creer. Versículo 12, 19-12 de Juan. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este suelta no eres amigo del César, todo el que se hace rey a César se opone. En este tiempo, ¿verdad?, el rey supremo era el César, pero los judíos amaban al César. No, aborrecían. Y acá vemos la cúspide de la hipocresía y de la maldad. ¿Se dan cuenta? Ellos odiaban y la mayor de revueltas que se hacían en Jerusalén eran planeadas por los fariseos, ¿verdad? Que complot con los celotes, llamaban los celotes, que los celotes eran unas personas muy celosas de la ley, pero usaban la fuerza para cumplir la ley, usaban armas y mataban y hacían revueltas, mataban a los romanos, robaban a los romanos cuando salían con sus cargamentos para llevar comida a otros pueblos, para vender a otros pueblos. Los celotes ahí vivan y hacían revuelta, ¿verdad? Guiados por los fariseos. Y eran los fariseos y no eran los impulsores de todo. Por eso el Señor, cuando los enfrenta, ¿qué les dijo? Ustedes son hijos del diablo. Ustedes son hijos servidores de Satanás. Son ladrones, son fornicarios, son maldicientes, son estafadores,
entraban a las casas de las viudas y se arrasaban con todo lo que la pobre mujer tenía y hasta con las casas se quedaban. Eran malos, perversos, y esos eran los representantes de Dios en pueblo judío. ¿Se imagina cómo era el pueblo judío si así eran los representantes? Por eso tenemos que tener cuidado nosotros, Iglesia de Cristo. Nosotros somos los representantes de Cristo aquí en la tierra. Y nuestro testimonio tiene que demostrar, ¿verdad?, que nosotros no actuamos de la misma manera que los fariseos. Entonces Pilato entra en pánico, quiere soltar otra vez al Señor. Mateo 27, 19 al 20, estaba tan asustado Pilato que quería soltarlo. Y todavía mire, Mateo 27, 19 al 20, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que fuese muerto Jesús. Jesús fuese muerto. Más todavía, más presionado. Entonces Pilato no sabía qué hacer, ¿verdad? Entró en pánico. ¿Qué hago? Pero si lo suelto, no voy a ser amigo del César, ellos me van a dar manija, voy a perder mi sillón. ¡Qué horrible! ¿Verdad? Vemos acá quién era el rey de Pilato, el César, ¿verdad? Y él quería agradar al César. No quería, obviamente, que una persona del mundo no va a agradar a Dios. ¿Quiénes son los que tenían que agradar a Dios? Su pueblo. Su pueblo, el pueblo judío tenía que agradar a Dios. Pero quería matar a Dios. ¿Se dan cuenta lo lejos que estaba el pueblo judío? ¿Verdad? De ellos se jactaba: nosotros somos los que conocemos a Dios. No somos hijos de Abraham. Nosotros seguimos la ley de Moisés. Era todo mentira. Estaban lejos de Dios. Hoy en día pasa exactamente lo mismo con las religiones. Nosotros somos de tal religión, ¿verdad? Y somos los que estamos más cerca de Dios. Pero vemos sus vidas, ¿verdad? Y obviamente que sus vidas demuestran que no están cerca de Dios. Están lejos de Dios. Bueno, volvemos con Pilato. Estaba siendo presionado por los fariseos, ¿verdad? Y amenazado, el gobernador, la autoridad máxima, amenazado por los judíos. Por ese pueblito que él odiaba, amenazado, y el hombre entra en pánico. Versículo 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado en el Losado, en hebreo Gábata, ahí donde tomaba las decisiones Pilato, ¿verdad? Ahí donde tenía que juzgar. Y se sienta ahí a pensar, ¿verdad? Pero obviamente que Dios tenía el control. Pueden ser lo que dice Juan 5. Dios tenía el control. 22 al 23. Dice así: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Todo el juicio se lo dio al Hijo. El Hijo de Dios estaba siendo partícipe de su propio juicio. ¿Se dan cuenta? Era él que estaba llevando todo adelante. Pilato ni cuenta se daba, porque obviamente era una persona del mundo. Los judíos no conocían a Dios, tampoco se daban cuenta. Pero el que estaba llevando todo adelante era el Hijo de Dios. Juan 19:14. Dice: era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Él quería zafar de otra manera. Pero la gente rechaza al Señor, y Pilato, bueno, llegó un momento que dijo: bueno, no hay más vuelta. Lo tengo que entregar al Señor, ¿verdad? A la cruz. Bueno, dice que Juan resalta, era la preparación de la Pascua. ¿Por qué dice eso Juan? Estaba hablando del tema de Cristo. ¿Por qué? Porque era cuando preparaban los corderos para sacrificar. Bueno, por eso Juan pone este ejemplo, dice: era la preparación de la Pascua. Estaban preparando el Cordero de Dios para ser sacrificado por los pecados del mundo. Por eso Juan muy sutilmente dice: era la preparación de la Pascua, ¿verdad? El Cordero de Dios debía ser sacrificado para que todo aquel que en él cree tuviera vida eterna. Juan dice que era la hora sexta. Bueno, ¿por qué Juan dice que era la hora sexta y Marcos dice que era la hora tercera? Porque Juan usa el calendario gentil, el calendario solar, ¿verdad? El judío se guiaba por el calendario lunar. Para el gentil, después de las 12, para nuestro horario, después de las 12 otro día. Para el judío, después de las 19 horas es otro día. Por eso, si van a leer Marcos 15:25, Marcos dice que era la hora tercera. Bueno, era la hora tercera
porque Marco fue dirigido, el Evangelio de Marco fue dirigido para los judíos, para los hebreos. Entonces Marco usó todo, hasta el horario de hebreo. Juan está usando el calendario y está usando el horario gentil, ¿verdad? Para tener en cuenta eso cuando estén estudiando la Biblia. Seguimos. Juan 19:14 dice, Pilato, he aquí vuestro rey, otra vez burlándose del Señor. Esto es lo que ustedes son. Este es el rey de ustedes. Esto es lo máximo de ustedes, ¿verdad? Esto es lo que ustedes se merecen como rey, le está diciendo a esa persona golpeada, a ese hombre golpeado. Bueno, por eso cuando Pilato manda a crucificar a Cristo, ¿qué le pone a Cristo arriba? Un cartel, ¿verdad? Un cartel. 19:22, del mismo capítulo, Juan 19, versículo 19 al 22. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, o sea, todo el mundo lo veía. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Quedaron bien pegados los fariseos, ¿verdad? Dijeron a Pilato los principales sacerdotes y de los judíos, no escriba Rey de los Judíos, sino el que dijo, soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. ¿Qué estaba haciendo? Mira, está el rey, burlándose de los judíos, Pilato. ¿Ustedes quieren que yo haga matar a este hombre inocente? Bueno, ¿saben qué? Ahí está su rey. Ese es su rey. Esos son ustedes, burlándose Pilato del pueblo judío, ¿verdad? Por eso le manda hacer el cartel y le pone arriba de la cruz de nuestro Salvador para que todo el mundo viera que ese era el rey de los judíos. Todo lo que le pasó al rey de los judíos, para que también temieran los judíos. Mira, si este era nuestro rey, mira lo que hicieron nuestro rey a nosotros, para que le tuvieran miedo a Pilatos. Bien, seguimos. Juan 19:15. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Otra blasfemia, ¿verdad? Ahora sí, ellos estaban blasfemando. Lo que tenía que ser digno de muerte eran los judíos, los fariseos, todos porque estaban blasfemando. El rey del judío tenía que ser Dios, ¿verdad? Dios. Pero acá vemos cómo los judíos se avergüenzan de su rey, todo lastimado, con una capa, una corona de espina, y bueno, y ellos querían más sangre, querían que ese rey muriera y sufriera más. Los religiosos odiaban al Señor, y hoy en día pasa exactamente lo mismo. Los religiosos odian a Dios, por eso cambian la Biblia por mandamientos de hombre. Le sacan cosas a la Biblia y le ponen pensamientos de hombre. ¿Por qué? Porque detestan y aborrecen a Dios. Si Cristo es nuestro Rey, también nosotros vamos a ser burlados por el mundo, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Verdad? Acá vemos que los judíos dijeron, no, tenemos el único rey que tenemos, es al César. Ellos tenían que, ¿verdad?, adorar a Dios y poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Los judíos no lo hicieron. No lo hicieron. Cuando nosotros tenemos que poner a Dios en primer lugar, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos? Si lo hacemos, gloria a Dios. Dios es honrado, ¿verdad? Pero cuando no lo hacemos, estamos diciendo, Él es mi rey. Esta cosa es mi rey. Esto es mi rey. No, Dios sí, yo creo en Dios, pero este es mi rey. ¿Se entiende? Fue lo que hicieron los judíos, ¿verdad? Tenemos al César, nuestro rey. Con tal de que mataran a Cristo, ellos, ¿verdad?, dejaron su creencia de lado para agradar a su carne, para agradar a sus deseos. Ellos querían matarlo a Cristo. Bueno, obviamente que lo consiguen. Y bueno, y por su desobediencia, por su blasfemia, después Jerusalén en el año 70 es destruida. ¿Por qué el pueblo judío sigue sufriendo y sigue sufriendo? Por rechazar a su Mesías. Su Mesías vino y ellos lo mataron. Bueno, va a seguir sufriendo hasta que Cristo venga a reinar. Cuando Cristo venga a reinar, ¿verdad? Cristo va a defender a su pueblo judío, y va a reinar junto con nosotros al pueblo judío. Entonces debemos tener cuidado como creyentes en nuestro diario vivir, en no agradar a los hombres, en no agradarnos a nosotros mismos. Primeramente debemos agradar a Dios, ¿verdad? Porque cuando agradamos algo sin ser Dios, ¿qué es? Idolatría. Nos convertimos en idólatras.
¿verdad? Fue un pecado otro pecado que hizo el pueblo judío contra Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado, no caer en el pecado de la idolatría. 1 Corintios 6. Acá le está hablando Pablo a una iglesia. No le está hablando al mundo, acuérdense. Y hoy en día Dios nos está hablando a nosotros, la iglesia de Cristo, aquí en Durazno. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice, porque Primera de Corintios 6, 9 al 11. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás vos, perdón. El 6, me equivoqué yo. Yo estaba leyendo el 9. Estaba leer el capítulo 6, estaba leyendo el capítulo 9. Capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice, no erréis. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son los injustos? Y acá dice, no erréis. ¿Quiénes son los injustos a los ojos de Dios? Bueno, acá dice los fornicarios, los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Sí, bueno, pues yo nunca me acosté con un varón, yo no ando fornicando. Bueno, pero acá están los idólatras. Los idólatras. ¿Se dan cuenta? Aquello que es idolatría, aquello que ocupa el primer lugar en tu vida. No es rey, dice Dios. Los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto no es alguno, dice Pablo. Antes éramos así, ¿verdad? Antes éramos así, por lo menos yo, era el rey de todas estas cosas practicaba. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, eso era antes, pero ahora no, dice Pablo. Tengan cuidado con la idolatría. 1 Corintios 10, 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. No es que, bueno, aguantate ahí. No, huye. Esto es idolatría, no puedo. Tengo que huir de esto. No puedo participar en esto. No puedo hacer esto porque esto es idolatría. Primero está mi Dios. ¿Saben por qué? Porque valoro todo lo que Cristo hizo. Todo lo que estamos leyendo, ya de la primera reunión, de la Santa Cena, viendo todo lo que mi Salvador hizo. Por mí. No, pero lo hizo por aquel. No, lo hizo por mí. Lo hizo por mí. Cristo murió por mí. Y bueno, por eso Hebreo dice que pisotear en la cruz. Que pisotear el Hijo de Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que van a tener? Sabiendo todo lo que han recibido. Bueno, vemos que el pueblo de Israel hasta ahora está siendo castigado. ¿Por qué? Por pisotear al Hijo de Dios, por matar y aborrecer el Hijo de Dios. Último versículo. Juan 19, 16. Así que entonces le entregó a ellos para que fuesen crucificados. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Se rindió Pilatos, no aguantó más, ¿verdad? Ya muestra que su Dios era agradar a los hombres, que él estaba en el poder, pero era un hombre miedoso, que no mandaba nada, ¿verdad? Que era un hombre inseguro. Bueno, nosotros debemos ser todo lo contrario. Debemos ser seguros, porque creemos en un Dios todopoderoso. Tenemos que saber dónde estamos parados, porque estamos parados sobre la roca, sobre Cristo, sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios es la verdad, y morimos por esta verdad. Y eso es lo que hicieron los primeros cristianos. El primero fue Cristo, murió por la verdad, ¿verdad? La verdad muere por nosotros, y vuelve a vivir por nosotros. Así que, hermanos, tengamos en cuenta esto, tengamos cuidado con la idolatría. ¿Quién es nuestro Rey? ¿Quién nos está impidiendo en servirle mejor a Dios? A entregarnos a Dios. ¿Sabe que muchas veces eso puede ser una maldición? Porque me está alejando de Dios. En vez de acercarme a Dios, Él me está alejando de Dios. Tengamos cuidado con la idolatría y no caer en el pecado que cayó Pilatos en agradar a los hombres, ¿verdad? Cuando agradamos a los hombres nos da inseguridad. Lo que nos ve, persona insegura, con miedo, ¿qué va a pasar? ¡Qué horrible! ¿Por qué? Estamos demostrando inseguridad. Tenemos que ser personas que demostramos que somos valientes, no cobardes. El Señor estaba allí mostrando, ¿verdad? A nosotros nos está mostrando que Él fue valiente y perseveró hasta el fin. Nosotros tenemos que también perseverar hasta el fin.
Esos son los valientes, los que arrebatan al reino de Dios, los que aguantan, los que soportan la tentación, los que le dicen no a la carne. Esos son los que Dios quiere, ¿verdad? Verdaderos adoradores de Él. Y bueno, ojalá que nosotros seamos la iglesia de Durán, sea así, ¿verdad? Verdaderos y verdaderas adoradoras de Dios. Pero si tú en tu vida, toda la vida has adorado, ¿verdad?, a un Dios que no es el Dios de la Biblia, a una persona, a ti mismo, bueno, hoy es día de salvación. Dios en su amor y en su misericordia está regalando la salvación. Una vez más, diciendo, toma el regalo, toma, acá estoy. Qué cosa fea, ¿verdad?, cuando cumplimos años y viene una persona y dice, toma, esto me costó, mirá, me costó todo, no tengo nada más que esto, tomá, te lo regalo. Y que la persona diga, no, después, porque no me gusta eso, porque lo voy a cambiar por esto. ¿Saben cómo queda el corazón de Dios? Dando a su Hijo a todo aquel que quiera creer, y el que no quiere creer dice, no quiero creer. Crucifícale, matalo, no lo quiero. Y así muchas veces el mundo actúa, ¿verdad? No quiere a Dios. Pero Dios en su misericordia está regalando la salvación. Hoy es día de salvación. Así que oremos. Padre bendito que estás en los cielos, te alabamos, Padre, porque, Señor, vemos tu amor y tu corazón, como estábamos cantando, contemplándote a ti, Señor, tu amor, viendo, Dios, como tú, oh Padre amado, tu Hijo ahí, llevando su mismo juicio, para que lo mataran por amor a nosotros y a ti, Padre. Señor, ayúdanos, como cristiano a valorar, como iglesia a valorar, Señor, todo lo que tú hiciste por nosotros. Recordar no solamente en la Santa Cena, sino en todos los días de nuestro diario vivir. Cristo murió por mí. Y que podamos, Señor amado, valorar y llevar en alto el nombre de Cristo. Padre, que no nos avergoncemos de tu palabra y de tu Hijo, Señor. Sino al contrario, Padre, que podamos sentirnos orgullosos que somos tus hijos y que tú nos amas. Y nos amaste desde la fundación del mundo y nos vas a seguir amando hasta el fin. Padre, oro por aquellos que no te conocen, que están engañados por religión o están engañados por sus mentes. Padre amado, para que se entreguen. Tú tienes el poder. Padre, tu palabra fue predicada. Y Señor, la obra de la salvación es tuya. Y te lo dejamos en tus manos. Sabemos que tu palabra no va a volver a ti vacía, sino que va a ser sí o sí la obra que tú quieres. Nosotros rogamos por salvación. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y compartir. Y bueno, estén orando para continuar predicando el Evangelio. El martes, si Dios quiere, estaremos saliendo con los hermanos, evangelizando. El miércoles, estudio bíblico. Vamos a estar con el libro de Eclesiastés. El jueves, nuestra hermana estudiando la palabra de Dios. El viernes, reunión de oración. Y el domingo otra vez, si Dios quiere, estaremos, si Cristo no ha venido, estaremos aquí en ese lugar predicando la palabra. Así que estén orando y muchas gracias por estar acompañándonos y compartir. Muchas bendiciones, que pasen bien.